Se reunieron en cabañas secretas, desconectaron los teléfonos, y para la noche del domingo, el dinero en tu cartera era diferente. Se veía igual, pero el alma había desaparecido. Ahora mira 2025. Los teléfonos vuelven a estar desconectados. Este es el momento en que el ancla financiera global fue cortada deliberadamente para salvar a un imperio de sus propias matemáticas. Es la regla oculta de la deuda soberana, diseñada por los hombres más poderosos de la historia, para asegurar que tú pagaras por sus errores mientras ellos se quedaban con el oro. Y en este video expondré el plano de esa primera traición. Y te mostraré la señal del Cumbre BRICS de 2025 que prueba que exactamente el mismo espectáculo se está repitiendo, solo que esta vez es el mundo el que se está levantando de la mesa. El 13 de agosto de 1971, los tranquilos bosques de Maryland se convirtieron en el escenario de una ejecución financiera. El presidente Richard Nixon, junto con Paul Volcker y John Connally, se retiró al Aspen Lodge en Camp David bajo un velo de total secretismo. No solo se reunieron, desaparecieron. Para evitar una filtración catastrófica a Wall Street o a embajadas extranjeras, Nixon ordenó que las líneas telefónicas del campamento fueran físicamente desconectadas. Lo que estaba en juego era absoluto. Estados Unidos se enfrentaba a una corrida silenciosa contra su banco. Durante décadas, bajo el sistema de Bretton Woods, el dólar fue el rey indiscutido del mundo, porque estaba legalmente vinculado al oro a $35 la onza. Pero para ese viernes por la noche, la fachada se estaba resquebrajando. Estados Unidos había impreso demasiados billetes para financiar guerras y programas sociales, y el mundo finalmente había notado que el libro contable no cuadraba. Mientras el equipo se sentaba en esas salas revestidas de madera, no debatían si debían suspender pagos, sino cómo lo presentarían al público. Sabían que cuando saliera el sol el lunes, la economía global quedaría a la deriva, entrando en la era de la moneda fiduciaria, donde el dinero no está respaldado por nada más que una promesa. Mientras el público estadounidense estaba sentado frente a sus televisores viendo las noticias del fin de semana, la propia naturaleza de su trabajo estaba siendo redefinida en una cabaña a la que no se les permitía entrar. Este fue el nacimiento del primer shock, una retirada táctica que convirtió al dólar en un arma de inflación. Ahora, 54 años después, los ecos de esas líneas telefónicas cortadas están vibrando a través de las cumbres BRICS de 2025, señalando que el segundo shock ya no es una teoría, es un evento programado. Las matemáticas de 1971 no solo eran graves, eran una sentencia de muerte para el orden financiero existente. Para entender por qué esos teléfonos tuvieron que ser cortados, hay que observar los fríos y duros números que la administración Nixon estaba desesperada por ocultar a la comunidad internacional. En el momento de la reunión secreta, Estados Unidos tenía aproximadamente 10,2 mil millones de dólares en reservas de oro en sus bóvedas. En la superficie, eso suena sustancial. Sin embargo, la realidad externa era una pesadilla de insolvencia. Los bancos centrales extranjeros y los tenedores privados poseían más de 40.000 millones de dólares en reclamaciones líquidas en dólares. Esto significaba que Estados Unidos era técnicamente insolvente en un 400%. Si todas las naciones se hubieran presentado a la ventana del oro al mismo tiempo, Estados Unidos se habría quedado sin lingotes mucho antes de que la fila llegara siquiera a la mitad. El catalizador de este pánico no fue un colapso económico repentino.
sino una pérdida de confianza en el libro contable estadounidense. El embajador británico había solicitado recientemente la conversión de 3.000 millones de dólares en oro físico, un movimiento que habría vaciado casi un tercio de las reservas restantes de Estados Unidos de un solo golpe. Mientras tanto, los franceses ya habían adoptado una postura más agresiva, enviando famosamente un acorazado para recoger literalmente su oro y llevarlo de vuelta a Europa. Vieron claramente lo que se avecinaba. Estados Unidos había estado financiando la guerra de Vietnam y los programas de la gran sociedad, pero imprimiendo dólares que simplemente no existían. A esto lo llamamos privilegio exorbitante. La capacidad de mantener déficits masivos porque todos los demás se ven obligados a usar tu moneda. Pero para agosto de 1971, ese privilegio había chocado contra un muro matemático. Los hombres en Camp David sabían que si no actuaban antes del lunes por la mañana, Estados Unidos se vería forzado a una bancarrota humillante y caótica. Esto no se trataba de proteger el dólar, como Nixon afirmaría más tarde en la televisión nacional. Se trataba de un default estratégico a escala global. Eligieron romper la promesa del patrón oro en lugar de enfrentar la disciplina del mercado. Esta ratio de insolvencia del 400% es el antepasado inquietante de nuestra crisis moderna de deuda soberana. Hoy, mientras vemos el reloj de la deuda estadounidense superar los 38 billones de dólares, estamos presenciando la misma imposibilidad matemática. Pero esta vez, la escala se mide en billones, no en miles de millones. El oro ya no está ahí para amortiguar la caída. Para cuando el sol se puso el domingo 15 de agosto de 1971, la arquitectura financiera mundial había sido demolida por un solo trazo de pluma. Richard Nixon se sentó frente a las cámaras y pronunció lo que ahora se conoce como el Shock Nixon, pero el mecanismo legal detrás fue la Orden Ejecutiva 1615. En la superficie, la orden se presentó como un noble esfuerzo para proporcionar estabilización de precios, alquileres, salarios y sueldos. Fue presentada como una medida temporal para combatir la inflación que estaba devorando el sueño americano. Pero escondida en ese documento estaba el verdadero atraco: la suspensión temporal de la convertibilidad del dólar en oro. Este fue el momento en que el gobierno de Estados Unidos incumplió oficialmente sus obligaciones internacionales. Para añadir sal a la herida, Nixon impuso un recargo del 10% a las importaciones, el primero desde el desastre proteccionista de la década de 1930, obligando esencialmente al resto del mundo a pagar por los fracasos internos de Estados Unidos. Esto no fue una política, fue una trampa. La palabra temporal se convirtió en una mentira que duró décadas y que desconectó permanentemente el valor de tu trabajo duro de cualquier realidad física. En los 10 años siguientes a esta orden, el precio del oro no solo subió, explotó de 35 a 850 dólares la onza, un aumento del 2.300% que reflejó la repentina y violenta degradación del papel que la gente llevaba en sus bolsillos. El gran robo de 1971 demostró que cada vez que las matemáticas de la deuda soberana se vuelven imposibles, el Estado simplemente cambia las reglas del juego. Te dijeron que estaban protegiendo tu poder adquisitivo mientras simultáneamente preparaban el escenario para la mayor era inflacionaria de la historia moderna. Este precedente legal estableció una realidad sombría. El gobierno considera tu riqueza como una preocupación secundaria frente a la supervivencia del sistema fiduciario. La Orden Ejecutiva 1615 no solo estabilizó precios,
institucionalizó la destrucción del alma de la moneda. Convirtió el dinero en una herramienta política en lugar de un depósito de valor. Al observar la agresiva política fiscal de 2025, vemos emerger los mismos patrones. Las medidas de emergencia, el discurso de proteger al consumidor y los cambios repentinos en la legislación comercial son ecos de la 1615. La tragedia es que la mayoría de las personas todavía cree en la naturaleza temporal de estas intervenciones. Incluso cuando el shock del oro de 2026 comienza a ganar fuerza en las sombras, listo para terminar lo que se inició en aquella cabaña secreta. El año 2025 se ha convertido en el espejo histórico de 1971, un punto de reversión kármica en el que el mundo finalmente le presenta a Estados Unidos su propia factura. Mientras el equipo de Nixon se reunía en el aislamiento del bosque para incumplir con el oro, los líderes de las naciones BRICS se reunieron en julio de 2025 bajo luces brillantes para iniciar el incumplimiento del mundo con respecto al dólar. Los números cuentan una historia de motín silencioso y sofisticado. Por primera vez desde 1996, el valor total del oro físico en manos de los bancos centrales globales ha superado oficialmente sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense. Esto no es solo un cambio en la estrategia de inversión, es un abandono estructural. Para mayo de 2025, las reservas de oro de los bancos centrales alcanzaron las 36.344 toneladas, señalando que los amos del libro contable global ya no confían en promesas de papel respaldadas por 38 billones de dólares en deuda. Este es el segundo shock. Si el primer shock fue Estados Unidos alejándose del mundo, el segundo es el mundo alejándose de Estados Unidos. Los datos COF del segundo trimestre de 2025 del FMI revelan que la participación del dólar en las reservas globales se ha erosionado hasta el 56,32%, una cifra impensable durante la era del privilegio exorbitante. El nexo fue el momento en que esta tendencia se convirtió en una política coordinada. Con la incorporación de Indonesia a principios de 2025 y la participación activa de gigantes energéticos como Irán y los Emiratos Árabes Unidos, el bloque BRICS Plus ahora controla aproximadamente el 37% del PIB mundial en términos de paridad de poder adquisitivo. Ya no son una periferia en desarrollo, son el nuevo pozo gravitacional de la economía global. En la década de 1970, había que ver las noticias para observar cómo cambiaba el mundo. Y en 2025 se puede sentir en la fricción de cada transacción internacional. El nexo se basa en un mecanismo simple y devastador. El mundo está cansado de exportar bienes reales, petróleo, grano y minerales, a cambio de una moneda que Estados Unidos imprime a voluntad para financiar sus propios déficits. La traición de 1971 enseñó al mundo que el valor del dólar está sujeto a los caprichos de la supervivencia política estadounidense. Ahora, el mundo está construyendo un arca financiera. Está trasladando su riqueza a activos duros y puentes de monedas locales, asegurando que cuando ocurra la próxima reunión secreta en Washington, no haya nadie al otro lado de la línea telefónica para escuchar. El colapso del marco del petróleo por dólares es quizás el fallo estructural más significativo de la era financiera moderna. Durante 50 años, el petrodólar fue el muro invisible que protegió a la economía estadounidense de las consecuencias de su propio gasto. Este acuerdo, establecido en 1974, garantizaba que cada barril de petróleo vendido por Arabia Saudí y las naciones de la OPEP se liquidara exclusivamente en dólares estadounidenses.
Esto creó una demanda artificial permanente de la moneda. Si querías mantener tu país en funcionamiento, tenías que comprar dólares. Pero en 2024 y a lo largo de 2025, ese muro no solo se agrietó, se derrumbó. El pacto de 50 años se dejó expirar sin renovación, y el Reino de Arabia Saudí transitó oficialmente hacia lo que llaman liquidaciones multipolares. Esta es la traición definitiva al orden de la era Nixon al unirse al proyecto M-Bridge, una plataforma de pagos digitales transfronterizos. Arabia Saudí ha señalado que está lista para vender energía en yuanes, euros e incluso monedas digitales. Cuando la fuente de energía del mundo deja de exigir el dólar, el privilegio exorbitante se convierte en una responsabilidad exorbitante. Las matemáticas son brutales. Sin la demanda forzada de los mercados petroleros, los billones de dólares que circulan globalmente no tienen a dónde ir más que de regreso a Estados Unidos, trayendo consigo una ola de inflación importada. En 2025 vimos los primeros grandes contratos petroleros no denominados en dólares firmados entre Riad y Pekín, un movimiento que evitó por completo el sistema bancario de Nueva York. La fractura es profundamente psicológica tanto como económica. El petrodólar fue el alma con la que el equipo de Nixon intentó reemplazar al oro en 1971. Al vincular el dólar a la mercancía más esencial de la tierra, le dieron a la moneda fiduciaria una sombra física. Ahora esa sombra está desapareciendo. A medida que el liderazgo saudí se alinea más estrechamente con la agenda BRICS Plus, están retirando efectivamente su apoyo al mercado de bonos del Tesoro estadounidense. En la década de 1970, el shock petrolero fue sobre el precio. En 2025, el shock petrolero es sobre la propia moneda. Nos estamos moviendo hacia un mundo en el que Estados Unidos ya no puede exportar su inflación al desierto. El muro de 50 años ha caído. Las aguas de rechazo global al dólar están comenzando a subir. El privilegio exorbitante es un término acuñado en la década de 1960 para describir la ventaja injusta que disfrutaba Estados Unidos al tener la moneda de reserva mundial. Le permitió consumir más de lo que producía y pedir prestado más de lo que jamás podría devolver, simplemente porque el resto del mundo se veía obligado a mantener dólares para el comercio. Pero todo privilegio en la historia eventualmente alcanza su límite. Y ese límite se alcanzó en el último trimestre de 2025. Las potencias orientales, lideradas por China y Rusia, han pasado la última década preparándose para este momento mediante la mayor acumulación de oro físico en la historia humana. No están comprando oro solo para diversificar. Lo están comprando para construir un nuevo suelo para la economía global que no involucre al tesoro estadounidense. Cuando observamos los datos, la magnitud de esta migración es asombrosa. En 2024, los bancos centrales globales compraron un récord de 1.045 toneladas métricas de oro. Y para finales de 2025, ese ritmo se había acelerado. El Banco Popular de China ha informado ahora de más de 30 meses consecutivos de aumentos en sus reservas de oro, mientras simultáneamente reduce sus tenencias de deuda estadounidense a los niveles más bajos en más de una década. Este es el vaciamiento estratégico de los cimientos del dólar. El Este ya no está interesado en mantener promesas que pueden ser congeladas o canceladas con un trazo de pluma en Washington. Han aprendido la lección de la reunión secreta de 1971. Si no posees el activo físico, no posees la riqueza. Solo posees una reclamación sobre la honestidad de otra persona. Y en el mundo de la política fiscal de alto riesgo, la honestidad es un lujo que nadie puede permitirse.
Esta acumulación es el precursor del shock del oro de 2026. Al retirar lingotes físicos de las bóvedas occidentales en Londres y Nueva York y trasladarlos al este, estas naciones están creando un vacío de liquidez. En 2025 vimos la aparición del precio del oro de Shanghái como un competidor genuino del fixing de Londres, señalando que el descubrimiento de precios del activo más importante de la historia se está desplazando hacia las manos de quienes realmente poseen el metal. El privilegio exorbitante está muriendo porque el mundo ha encontrado una mejor alternativa: la realidad atemporal, imposible de hackear y libre de deuda del oro. Mientras el este asegura el suelo, Occidente queda de pie sobre un techo de papel que está perdiendo rápidamente su integridad estructural. En 1971, el recargo del 10% a las importaciones de Nixon fue descrito por Paul Volcker como una palanca de negociación para obligar al mundo a revaluar sus monedas. Avanzamos rápidamente a 2025 y 2026, y la palanca se ha convertido en un mazo. El segundo shock encontró su mecha en el enorme muro arancelario erigido durante el año fiscal 2025, cuando los derechos aduaneros estadounidenses recaudados se dispararon un 146% hasta 216.700 millones. Pero el verdadero evento desencadenante, el momento en que el sistema comenzó a fracturarse más allá de toda reparación, fue la transición a 2026, cuando los aranceles recíprocos base y las penalizaciones específicas de reciprocidad alcanzaron niveles no vistos desde la Gran Depresión. Con aranceles del 60% sobre productos chinos y bases globales del 10% al 20%, golpeando incluso a los aliados más cercanos de Estados Unidos, la emergencia económica de la década de 1970 ha sido revivida, pero con una comunidad global que ya no está dispuesta a negociar. La simetría histórica es escalofriante. Así como Nixon utilizó la proclamación 4074 para declarar una emergencia nacional e imponer un impuesto del 10% para proteger el dólar, la administración de 2025 invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer un arancel del 35% a China y una tasa del 24% a Japón. El objetivo era el mismo: detener el vaciamiento de la industria estadounidense. Sin embargo, el resultado en 2026 es una reversión kármica. En 1971, el mundo no tuvo más opción que aceptar el acuerdo Smithsonian y revaluar sus monedas. En 2026, el mundo tiene una rampa de salida. Cada vez que se anuncia un nuevo arancel, el incentivo para que las naciones liquiden el comercio fuera del ecosistema del dólar se duplica. Para finales de 2025, la tasa arancelaria efectiva sobre las importaciones estadounidenses había aumentado del 3% a casi el 28% en algunos sectores, obligando a las naciones BRICS a pasar de la protesta verbal a la guerra financiera activa. Este muro arancelario es el catalizador del shock del oro de 2026, porque convierte al dólar en una moneda insular. A medida que Estados Unidos impone estos gravámenes para reducir su déficit presupuestario de 1,8 billones, las naciones extranjeras responden deshaciéndose de sus tenencias restantes de bonos del Tesoro estadounidense para comprar activos físicos que no pueden ser gravados en una frontera. El segundo shock es la constatación de que Estados Unidos ya no puede tenerlo todo. No puede proteger su mercado interno con enormes barreras comerciales y, al mismo tiempo, exigir que el resto del mundo utilice su moneda como medio de intercambio global. Cuando llegaron los plazos arancelarios de 2026, el dólar no solo se volvió más caro, se convirtió en una responsabilidad. La palanca de negociación de la década de 1970 finalmente se rompió,
y el retroceso resultante está impulsando el precio del oro hacia la marca de los $5.000 como la única reserva neutral del mundo. En 1971, la única forma de escapar de la atracción gravitatoria del dólar era a través de lingotes físicos de oro. Pero en 2025, la resistencia se ha vuelto digital, evolucionando hacia lo que debemos reconocer como un barco fantasma financiero. En la cumbre de Kazán de octubre de 2024 ocurrió un momento que debería haber helado la sangre de todos los banqueros occidentales. Vladimir Putin sostuvo un prototipo de billete del banco BRICS. Mientras los medios tradicionales se burlaban de ello como un truco simbólico, el verdadero trabajo estaba ocurriendo en las sombras digitales. El 10 de noviembre de 2025, el Instituto Internacional de Investigación de Sistemas Avanzados anunció oficialmente la fase piloto del UNIT, un instrumento de liquidación anclado al oro construido sobre tecnología blockchain. Este es el barco fantasma digital, un mecanismo descentralizado diseñado para redirigir billones en comercio lejos del dólar estadounidense sin aparecer jamás en el radar SWIFT. El UNIT es una obra maestra matemática de reducción de riesgos. Su estructura es una respuesta directa al incumplimiento de 1971. Está respaldado por una cesta de reservas fijas compuesta por un 40% de oro físico y un 60% de monedas BRICS, incluyendo el real, el yuan y la rupia. Para enero de 2025, el sistema interbancario transfronterizo chino, o CIPS, ya se había expandido a 1.467 participantes indirectos en 119 países, conectando a más de 4.800 bancos. Esto no es solo otra plataforma de pagos. Es una arquitectura financiera completamente nueva que opera bajo los principios de las finanzas descentralizadas a nivel soberano. El 31 de octubre de 2025 se completaron las primeras pruebas de liquidación en tiempo real, demostrando que las naciones podían intercambiar energía y minerales por units anclados al valor atemporal del oro en lugar de a la política cambiante de Washington. Para la élite que diseñó el sistema de 1971, este es el mayor interruptor de patrones. Antes controlaban el mundo controlando las tuberías por donde fluía el dinero. Ahora, esas tuberías están siendo evitadas. La iniciativa BRICS Pay de 2025 es el mecanismo que permite que el segundo shock ocurra sin un colapso total del comercio para quienes participan. Permite al este mantener su alma económica mientras el dólar se convierte en una isla aislada. A medida que observamos a este barco fantasma digital navegar a través del shock del oro de 2026, debemos darnos cuenta de que las cabañas secretas del pasado ya no tienen paredes. El libro mayor descentralizado ha reemplazado a las líneas telefónicas cortadas y el privilegio exorbitante está siendo eliminado del código, mordisco a mordisco, onza a onza. El oro no solo subió en 2025, rompió la barrera psicológica del sonido. En octubre de 2025, el oro al contado superó el hito de los $4.000 por onza, un movimiento que envió ondas de choque a las mesas de negociación de Nueva York y Londres. Pero mientras el precio acaparaba titulares, la verdadera historia era la migración de bóvedas, un vaciamiento físico de las catedrales financieras occidentales. Los datos de la Asociación del Mercado de Lingotes de Londres revelaron que solo en enero de 2025 desaparecieron de las bóvedas londinenses unas 151 toneladas métricas récord de oro destinadas a Nueva York y finalmente a almacenamiento privado doméstico. Esta fue la mayor salida mensual desde que existen registros, valorada en casi 14.000 millones, desencadenada por una carrera frenética para evitar posibles muros arancelarios
y asegurar la propiedad física antes de que el segundo shock se materializara por completo. Este ascenso parabólico a $4.000 y más allá, con grandes instituciones como JP Morgan pronosticando un promedio de 5.155 para el cuarto trimestre de 2026, es el canto de sirena de un reinicio sistémico. Estamos presenciando una desacoplación estructural. El Banco Nacional de Polonia, por ejemplo, ha aumentado agresivamente sus tenencias hasta 531 toneladas, mientras naciones como Alemania e India están acelerando silenciosamente la repatriación de sus lingotes desde la Reserva Federal de Nueva York. Cuando una nación trae su oro a casa, no solo está cambiando su ubicación de almacenamiento, se está preparando para un mundo en el que el libro mayor internacional ya no es confiable. Las señales físicas de estrés están por todas partes. Las tasas de arrendamiento en Londres están aumentando y los plazos de entrega del metal físico se han extendido de unos pocos días hasta 8 semanas. Esta migración es el indicador final de que la era de 1971 está llegando a su fin. La fachada de papel, en la que el oro era una reliquia bárbara que solo se movía en balances, ha sido destrozada por la realidad de 2026. A medida que Goldman Sachs eleva sus objetivos hacia los $4.900, citando el enorme potencial alcista incluso de una diversificación menor del sector privado, el mensaje es claro. Las bóvedas se están vaciando porque la élite sabe que, en el próximo shock, solo existirá el metal que puedas tocar. La onza de $4.000 fue solo el comienzo. La migración de bóvedas es la prueba de que el alma del dinero antiguo finalmente se ha ido, dejando atrás una cáscara vacía de deuda para quienes fueron demasiado lentos para observar las señales. El desmoronamiento final no es un evento de la noche a la mañana, sino una secuencia deliberada de salidas. Desde las líneas telefónicas cortadas en el Aspen Lodge hasta las bóvedas aseguradas por blockchain de las naciones BRICS, hemos observado el colapso en cámara lenta de un engaño de 50 años. Ahora estamos entrando en un período en el que la brecha entre el precio en papel y la realidad física de la riqueza se convertirá en un cañón. Esto no es un consejo financiero. Es un mapa histórico de un ciclo recurrente que la mayoría de la gente está demasiado distraída para ver. El shock del oro de 2026 representa el momento en que finalmente vence la factura del privilegio exorbitante. Y a medida que el dólar se convierte en una moneda insular, la pregunta ya no es si el sistema se reinicia, sino quién se queda sosteniendo el papel cuando la música se detiene. Has visto los datos. Has escuchado los ecos de la reunión secreta de Nixon en las cumbres modernas del Este. El segundo shock es la forma en que el mundo recupera su autonomía de un libro mayor que fue amañado en Camp David. A medida que los muros arancelarios se elevan y los barcos fantasma digitales de BRICS Pay comienzan a navegar, el viejo mundo intenta desesperadamente convencerte de que todo sigue siendo temporal. Pero las matemáticas de una insolvencia del 400% no mienten. Y la migración de oro físico hacia bóvedas orientales es la señal más honesta en un mundo construido sobre ruido. Estamos en el umbral de una nueva era en la que el alma del dinero regresa a sus raíces físicas, y el costo de estar equivocado es la pérdida total de tu poder adquisitivo. La historia es un juez frío con quienes ignoran las señales hasta que es demasiado tarde. Algunos verán esto como solo otro titular, mientras que otros reconocerán el momento exacto en que cambió el canal. El silencio de los medios tradicionales sobre la migración de bóvedas y la traición saudí es la advertencia más fuerte que jamás hayamos recibido.
Si has estado prestando atención a las fechas específicas y a la inevitabilidad matemática que hemos discutido, ya sabes que el juego ha cambiado. La verdad a menudo está oculta a plena vista, reservada solo para quienes están dispuestos a mirar más allá de la superficie. Quienes entienden el peso de 1971 ya se están preparando para el peso de 2026. La historia no ha terminado. Solo está entrando en su capítulo más volátil. Si este análisis te ayudó a comprender lo que realmente ocurre detrás del sistema financiero global, suscríbete al canal Historia de las Finanzas. Dale like a este contenido y compártelo, porque entender el pasado no es opcional cuando el futuro ya está en marcha.